bien, mis hermanos, saludos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de locuras dispensacionales. Ya ustedes han escuchado algunas cositas con respecto a la postura dispensacional. Hemos nosotros reaccionado a ciertas declaraciones que nos parecen completamente antibíblicas. Y por aquí nuestra hermana Abigail dice: ouch, mi iglesia es dispensacional y mi papá es el pastor. Te entiendo perfectamente, mi hermana, porque es exactamente mi caso. Es exactamente mi caso, ¿ok? Ahora, hay que saber sí diferenciar entre hermanos dispensacionales que no idolatran o no terminan idolatrando a Israel con personas que sí terminan idolatrando a Israel, que sería lo más problemático, ¿ok? Así que yo respeto mucho a hermanos dispensacionales que no terminan bancándose todo lo que suele hacer Israel. Incluso yo he hablado con mi padre y él no está de acuerdo, aunque él es dispensacional, él no está de acuerdo con todo lo que hace Israel y bueno, me parece una postura un poquito más coherente, ¿no? Pero ya cuando nosotros pues vamos a las redes sociales, hemos visto que ya han estado saliendo sobre todo personajes que un poquito más y le prenden velas a Israel, ¿no? O tienen una estampita, que sí tienen banderas en sus iglesias. Pero bueno, vamos a ver algunas locuras dispensacionales y por aquí tengo el video. Vamos a ver algunos puestos, ¿ok? No está en un orden en específico, pero vamos a reaccionar a las cosas que suelen decir algunos dispensacionales que terminan siendo ya idólatras de Israel, ¿ok? Así que ponte bien el cinturón, mi hermano, y le damos play en 3, 2, 1, va. A ver qué nos sale. Oye, ¿ya viste lo que hará Israel en el mes del orgullo? No, cuéntame. Israel se prepara para albergar el mayor evento LGBT del Medio Oriente. No, el pueblo de Dios, no. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, sí, mis hermanos. Si no están enterados, se está preparando ahí en Tel Aviv, ¿ok? Hasta donde yo tengo entendido es en Tel Aviv, puede ser que me equivoque, pero ahí en Israel, la mayor marcha LGBT del mundo, ¿eh? Así que pónganse atentos con eso, ¿eh? De verdad. Se espera que este evento realizado en el Mar Muerto sea el más grande LGBT y durará 4 días. 4 días, 4 días de marcha LGBT, brother. ¡Qué locura! ¡Qué tremendo! ¿Y sabes qué es lo más irónico? ¿El qué? Ajá. Que prácticamente se hará en una zona donde se cree que estaba Sodoma y Gomorra. Pues eso es profético. Pues sí, es verdad lo que dice por aquí. Sí, esos deben ser descendientes de lo que hicieron el becerro de oro, claro, por supuesto. Es que en realidad, hermanos, ustedes si ven las escrituras, Israel siempre ha sido idólatra. O sea, no, perdón, me corrijo. El ser humano en general siempre ha sido idólatra. ¿Ok? La idolatría ha sido un problema siempre del corazón. Y Israel no ha sido la excepción. No ha sido la excepción. Así que si hay personas que piensan que nosotros negamos que hay judíos étnicos, no, sí los hay. El problema es que no tienen a Cristo y por ende no pueden ser parte del pueblo del Señor. ¿El qué? ¿Que Israel esté tan perdido? Sí, mira, en la Biblia Pablo nombra a este tiempo como el tiempo de endurecimiento de Israel. Ya, si tú eres un estudioso de la Biblia, te vas a dar cuenta aquí la mentira tan sutil que se te está diciendo. ¿Lo captaste o no lo captaste? Ya, lo voy a volver a poner, ¿ya? Lo voy a volver a poner a ver si le captas dónde está la mentira. Nombra a este tiempo como el tiempo de endurecimiento de Israel, donde estos no harán caso a lo bueno. Muy bien. ¿Captaste la mentira? A ver, ¿cuántos por ahí pueden levantar la manito? A ver, quiero ver ahí a los hermanos en el chat. ¿Vieron la mentira o no? ¿Captaron la mentira, sí o no? Es una mentira, ¿eh? Es una verdad a medias que termina siendo una mentira. Y es exactamente lo que acaba de poner por aquí nuestro hermano Chubo. Porque aquí nuestro amigo está postulando un endurecimiento absoluto o completo. Mira, nota nuevamente cómo lo dice, ¿eh? Mira, en la Biblia Pablo nombra a este tiempo como el tiempo de endurecimiento de Israel. La pregunta es, ¿dónde Pablo habla del endurecimiento de Israel? Ah, está hablando de Romanos capítulo 11. Pero si tú lees Romanos capítulo 11, te va a decir, el capítulo te va a decir que hay un endurecimiento en parte. Es decir, si bien hay muchos judíos étnicos que tienen un corazón endurecido, que no han aceptado, no han creído en Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, van a haber otros judíos que sí lo van a aceptar. ¿Vale? Entonces,
cuando tú lees con cuidado y con atención Romanos capítulo 11, te vas a dar cuenta que hay judíos que están siendo salvos ya en ese momento. Hay judíos que están viniendo a la fe en Jesucristo. Pero no todos, porque hay un endurecimiento en parte. Pero ¿cómo te lo plantea por aquí Germán? Germán te lo plantea no como si fuera algo completo, total, absoluto. Por eso que él habla de la nación de Israel. No, es que ellos, es que no ellos, parte de ellos, ¿ok? Donde estos no harán caso a lo bueno. Es más, desde Jesús no le hicieron caso a lo bueno. Israel es visto en la Biblia, en los tiempos finales, como la Sodoma espiritual. No. Ahora va a salir Pamela Ortega a decir que Germán es un antisemita. Pero ¿cómo que la Sodoma espiritual? A ver, espérame. Desde Jesús no le hicieron caso a lo bueno. Israel es visto en la Biblia, en los tiempos finales, como la Sodoma espiritual. Eso no te lo creo. Me estás diciendo que Israel celebrará un evento LGBT en la zona de Sodoma y que la Biblia lo nombra como Sodoma. Pues si no me crees, léelo tú mismo. A ver. Me gusta el misterio que le pone. O sea, hay que reconocer que sabe hacer sus videos. Aquí está, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y esta parte sí es cierta. Esto sí es verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, precisamente se habla de Israel, pero no solamente como Sodoma. Se habla como Sodoma y Egipto. Lee. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Bueno, yo creo que ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama? Sodoma y Egipto. Ahora, el tema es, si espiritualmente es conocido, o se le llama Sodoma y Egipto, ¿ok? ¿Cómo luego ese Sodoma y Egipto puede ser pueblo de Dios? Israel es el pueblo del Señor, la Biblia lo dice. Es el pueblo que Dios escogió para bendecir, para salvar. Necesito esto. ¿Dónde está? En el nombre de Yeshua. ¡Bum, bum! Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día sabemos que Israel no solamente nos va a bendecir o nos va a compartir su bendición, sino que además nos va a salvar. O sea, Israel nos va a salvar. ¿No fue eso lo que dijo? Israel es el pueblo del Señor, la Biblia lo dice. Es el pueblo que Dios escogió para bendecir, para salvar. Pero ¿te va a salvar Sodoma? ¿La Sodoma espiritual te va a salvar? ¿El Egipto espiritual te va a salvar? Entonces, hermano, no se dan cuenta, es de verdad, estas personas no se dan cuenta las tonterías que están diciendo. O sea, no se ponen a pensar un poquito siquiera la aberración que está diciendo. Por un lado, llamas a Israel la Sodoma espiritual, y por otro lado, dices que es el pueblo de Dios, que nos va a dar su bendición y que nos va a salvar. Pero eso no puede ser posible. Entonces, estas incongruencias, incoherencias, mis hermanos amados, precisamente se van a derivar de un sistema que falla en muchos puntos, como es el dispensacional. ¿Por qué? Porque él está tratando de ser, voy a decirlo de esta manera, porque creo que es honesto él, que creo que él está tratando de reconocer que la Biblia pinta a Israel, plantea a Israel como Sodoma y Egipto, pero al mismo tiempo no suelta eso que le enseñaron de que es el pueblo de Dios y es el reloj profético de Dios y que a ellos se les bendijo, ¿no? Y todo aquel que bendiciere a Israel será bendito. Entonces, pero no se pueden sostener ambas cosas. No se pueden sostener ambas cosas, a menos que tú creas que la Sodoma espiritual te va a salvar, que la Sodoma espiritual te va a bendecir, a menos que tú creas eso. Entonces, por supuesto, mis hermanos, estamos enfrente de una completa locura.
Ese es el problema del sistema dispensacional. Para que reinara. Israel es visto en la Biblia, en los tiempos finales, como la Sodoma espiritual. Vamos con el puesto número 2, mis hermanos. Aquí viene la locura. Aquí. No, es que esto sí ya... Esto es otro nivel, mi hermano. Este es otro nivel ya. Mi siervo David, escuchemos bien. Ajá. Mi siervo David, Sí. que tiene que resucitar forzosamente, será rey sobre ellos. No se ha cumplido porque el rey David está muerto, ¿verdad? Está en el cielo, pero aquí nos implica claramente la Biblia que David va a regresar, como va a regresar Elías, como va a regresar Moisés. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con Armando Alducin? Dios mío. ¿Qué hacemos con Armando Alducin, hermanos? De verdad, yo quiero ser sincero. O sea, yo cuando era joven, bueno, todavía soy joven, pero cuando era más joven, yo admiraba muchísimo a Armando Alducin. Yo comencé a entender un poquito de lo que es la seguridad de salvación por medio de algunos de sus mensajes. No veía todos, por ahí alguno que otro. Pero ya con esto, hermano, o sea, de verdad, qué locura, ¿no? O sea, de verdad, el tipo piensa que David va a resucitar. O sea, que las profecías dadas a Israel se van a comenzar a cumplir cuando nosotros veamos que David resucite. Dice por acá que dice, era tu becerro de oro. No tanto, porque si no, no estuviera hablando de él en ese momento. Entonces, ¿de dónde saca esa interpretación el señor Armando Alducin? La saca de aquí, mira. Ezequiel capítulo 37, ¿no? Que es como el caballito de batalla, ¿no? De los dispensacionales. Ezequiel capítulo 37, en el versículo 22 dice, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Hermano, la pregunta es, ¿qué rey necesitamos? Tú necesitas al rey David. Los judíos necesitan al rey David. ¿O qué rey necesitan? Por favor, ¿no? Versículo 24. Y es aquí donde radica su problema hiperliteralista del texto. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Hermano, ¿de quién está hablando? Dime de quién está hablando, por favor. ¿Está hablando literalmente del rey David? Te lo voy a volver a leer ya. Léelo conmigo, por favor. Mi siervo David, ya David murió hace muchísimo tiempo. Mi siervo David será sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Un solo pastor. Es decir, si David se levanta como pastor, hermano, ya no se puede tener a Jesús como pastor. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, está hablando del Cristo. Se toma la figura de David porque de David precisamente, y en el trono de David se levantaría uno que va a reinar. En la parte final del versículo 25 dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando literalmente de David? Está hablando de Jesús, hermano. ¿No me crees? Mira, no es la primera vez que los profetas como Ezequiel utilizan esta figura, la figura de David, para señalar al Mesías, a Cristo, a Jesucristo. Por ejemplo, si tú te vas conmigo a Jeremías capítulo 30, versículo 9, se te dice lo siguiente, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y está hablando del futuro. Pregunta, ¿nosotros terminaremos sirviendo al rey David? Sí. ¿O los judíos terminarán sirviendo al rey David? Así como se les sirve a Jehová su Dios. ¿De quién está hablando, por el amor de Dios? ¿De quién está hablando? Oseas capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Pero si David murió ya hace mucho tiempo atrás. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, hermanos. Está hablando de Cristo. Entonces, el problema radica precisamente en la interpretación hiperliteralista. Él piensa que como se menciona aquí a David, se está hablando literalmente del David histórico. Se está diciendo que él va a resucitar. No, hermanos. Así como sucede con Juan el Bautista, que se le llama el Elías, de igual manera sucede con Jesús cuando se le llama David. No está diciendo que David o que Elías iban a resucitar. No está diciendo que David o que Elías iban a reencarnar, sino que se utilizan sus figuras para señalar a otros que van a cumplir
algo similar en este caso con respecto a David, con respecto al reinado. ¿Quién, hermanos? De verdad, es que nuevamente el problema, mis hermanos amados, es que estas personas no tienen a Cristo como el centro. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 37, tú tienes que leerlo y entenderlo con una postura completamente cristocéntrica. Cristocéntrica, ¿qué dice por acá? Entonces David ya no solo canta en las mañanitas, también resucita. Bueno, David nunca cantó en las mañanitas, ¿no? Pero bueno. Pero es un pastor físico y uno espiritual, Eder. No toques mi becerro, dice por acá. Está hablando en un sentido plenamente espiritual. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Y pregunta, ¿quién es este solo pastor? Yo te pregunto, mi hermano, quiero que me respondas ahí. ¿Quién se presenta en el Nuevo Testamento como el único pastor? ¿Quién? A ver, coméntamelo por ahí. ¿Quién se presenta como el único pastor? Porque el texto es muy claro. Dice, tendrán un solo pastor. No dos, no tres, un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? Ah, ese pastor es Cristo. Entonces, si tú sabes que en el Nuevo Testamento se te da una información y se te muestra a Cristo como el único pastor de las ovejas, ¿cómo rayos vas a ir a Ezequiel y vas a entender que va a haber otro pastor? Pues ya no sería un solo pastor, serían dos pastores. Tendrías a Cristo y a David como pastores. Entonces, otro problema que yo también lo he mencionado, mis hermanos amados, es que muchas de estas personas, por no decir prácticamente todas, leen el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo. No estoy diciendo que ellos no hayan leído el Nuevo Testamento, pero no entienden el antiguo pacto, no entienden lo que dice el Antiguo Testamento porque no lo comprenden a la luz del Nuevo. Si Armando Eldusin tuviese en este momento a Cristo como el único pastor de las ovejas, no diría tremenda burrada, pues. No diría tremenda tontería. Siervo David, que tiene que resucitar forzosamente. Es que no dejo de sorprenderme, hermano. Yo no sé cuántas veces he escuchado esto y no dejo de sorprenderme. Será rey sobre ellos. No se ha cumplido porque el rey David está muerto, ¿verdad? Está en el cielo, pero aquí nos implica claramente la Biblia que David va a regresar, como va a regresar Elías, como va a regresar Moisés. Bueno, va a resucitar David, ¿no? Ya, vámonos a la tercera locura. Israel fue la esposa, se casó Dios a través del pacto con Israel y nosotros somos también la novia de Cristo. Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto, Eldusin? ¿Por qué me haces esto, Eldusin? No. Es que me tiene a Dios como un adúltero, pues. Me tiene a Dios como un adúltero. Mira. Escucha con atención, hermano, porque esta es una locura. Israel fue la esposa, se casó Dios a través del pacto con Israel. Ahí va una, ¿no? Se casó Dios con Israel. Ahí va una, Ahí va una. Y nosotros somos también. Y nosotros somos también, no dejes pasar esa palabra también. Y nosotros somos también la novia de Cristo. No, andate a la roña. Pero a ver, Eldusin, si Dios tiene una esposa y dices también tiene una novia, pues o tienes a una que es la firme, como se dice aquí en Perú, tienes a una que es la firme y a una que es la querida, una que es la amante. Y me tienes a la iglesia como la amante, Eldusin. Es que no se da cuenta de la tontería que está diciendo. Hermanos, y esto, mis hermanos, no solamente ya termina siendo un error doctrinal, esto termina incluso llegando a un punto herético. ¿Por qué? Porque si tú me dices, hermano amado, que la Biblia me enseña de manera amplia y clara que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, hermano, la Biblia siempre enseña que el hombre se va a unir a una sola mujer. No a dos, no a tres, a una sola. ¿Ok? Llegas a Efesios capítulo 5 y te dice, ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. Da tu vida por tu esposa así como Cristo dio su vida por la iglesia para santificarla. Y termina diciéndote, esto, lo que digo es un misterio.
porque lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. ¿Y dónde cabe Israel? O sea, según la postura dispensacional, ¿no? Que separan completamente a Israel de la iglesia. ¿Y dónde cabe Israel? ¿Dónde cabe? Porque tienes a Cristo siendo uno con la iglesia. ¿E Israel? ¿Dónde queda? ¿Ves, hermanos? Entonces es una aberración, porque o tú desprecias a una o desprecias a otra. O estás casado con uno y la amante es la otra, o estás casado con la otra y la primera es la amante. Es la querida. Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto, Alducin? No. Yo necesito escucharlo nuevamente, Israel fue la esposa, se casó Dios a través del pacto con Israel y nosotros somos también la novia de Cristo. Israel fue la esposa, se casó Dios a través del pacto con Israel y nosotros somos también la novia de Cristo. Dice por acá, no era la novia, yo era la amante. No, hermano. Bueno, sí, ya hermanos, ya dense por enterados, ¿no? Nosotros somos la amante. Nosotros somos la amante, ¿no? Por ahí hay creo que fue Pacheco, ¿no? El que dijo, ¿no? Que trataba a la iglesia como la bichota, ¿no? Es que verdad se pasa. ¿Cómo va a decir esa tontería, pues, hermano? El propósito completamente diferente de Dios para Israel y de Dios para la iglesia. Y esto es importante, mira, presta atención a lo que te dice aquí. Presta atención a lo que te dice aquí, por favor. Mira. El propósito completamente diferente de Dios para Israel y de Dios para la iglesia. Si el propósito o el plan que Dios tiene con Israel es completamente diferente a la iglesia, yo tengo algunas cosas que preguntar. Quiero que presten atención. Si en este momento, como ha sucedido y sucede actualmente, un judío étnico termina creyendo en Cristo como Señor y Salvador, ese judío, aunque es judío étnico, termina siendo incorporado a la iglesia. ¿Sí o no, hermanos dispensacionales? Sí, dicen los hermanos dispensacionales. Sí, es incorporado a la iglesia. Pregunta, ¿pero es judío étnico? Al final, ¿cómo será tratado? ¿Con el plan que Dios tiene para los judíos o con el plan que Dios tiene para la iglesia? ¿Cuál será el propósito? ¿El propósito que Dios tiene para los judíos o el propósito que Dios tiene para la iglesia? En ese momento, cuando tú le preguntas eso a un dispensacional, mira, así sucede, mira. No te puede responder. No te va a responder. ¿Qué hacemos ahí? O pregúntale a ver si Abraham es parte de la iglesia. Y si no es parte de la iglesia, entonces parte de qué grupo es. Porque Abraham no era judío, por si acaso. Abraham no era judío. Abraham era hebreo. Entonces, hermano, se dan cuenta que estas cosas no se pueden sostener. El sistema dispensacional tiene demasiadas fallas. Por eso que te terminan diciendo tontería y media de que Dios se casa con Israel, pero al mismo tiempo la iglesia es la novia. Y entonces ya Dios no tiene una sola mujer, sino que tiene dos, ¿no? Bueno, si es así, entonces ¿por qué Dios luego me corrige si es que yo quiero tener dos y no solamente una? ¿No se dan cuenta las tonterías que dicen? No, que una cosa es el propósito que Dios tiene con Israel y otra cosa completamente diferente es el propósito que Dios tiene con la iglesia. Bueno, eso implicaría que el medio de salvación también debería ser diferente, ¿no? Si es completamente diferente, el medio de salvación también debería ser diferente. ¿Se dan cuenta? Tonterías nada más. Tonterías nada más. Bendiciones por ahí, nuestra hermana Chi. Un fuerte abrazo, mi hermana. Que el Señor te bendiga. Continuamos. A ver, la cuarta locura. Aquí dice Eric García, dice que la doctrina dispensacional es reciente, del siglo anterior. La historia de la iglesia no lo había enseñado. Pero tenemos que entender qué es el dispensacionalismo. Bueno, me imagino que Armando Alducin va a responder por qué la postura dispensacional es una postura relativamente nueva, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿eh? Y esto no se puede decir, lo inventaron el siglo pasado, como yo he oído. Es que el rapto es una... Aguanta ahí. ¿Se dieron cuenta del cambio de argumento o no? ¿Se dieron cuenta o no? Miren, a él le preguntan sobre el dispensacionalismo, no sobre el rapto.
Mira, nota, ¿Dónde está? Aquí está. Y esto no se puede decir, lo inventaron el siglo pasado, como yo he oído. Es que el rapto es un... Espérate, papá, es que nadie te ha preguntado sobre el rapto. Nadie te ha preguntado sobre el arrebatamiento. Te han preguntado sobre la postura dispensacional, porque es una postura relativamente nueva. Yo quiero saber cómo puedo abrazar yo el dispensacionalismo si es una postura nueva. Si tú te vas a ver un poquito los escritos de cristianos de los primeros, segundo, tercer, cuarto, quinto siglo, tú no vas a encontrar una venida del Señor en 2 etapas. Tú no vas a ver que ellos dividen a Israel de la iglesia. Al contrario, la mayoría de ellos te van a decir que la iglesia es el verdadero Israel y que la iglesia es el Israel espiritual. Entonces la pregunta es completamente válida. Señor Armando Alducin, queremos saber por qué debemos abrazar la postura dispensacional si es una postura relativamente nueva. Y él te termina respondiendo acerca del rapto. Como si aquellos que no creemos en el dispensacionalismo o no tenemos la postura dispensacional, no creyésemos en el arrebatamiento. No, a ver, una cosa para que se entere no solamente Alducin, sino muchos de los que tienen una postura diferente a la mía o a la nuestra. Todos los cristianos, todos sin excepción, creemos en el arrebatamiento. Todos. ¿Ok? Que tenemos diferencias de cuándo va a suceder, si es antes, a la mitad o después de una gran tribulación, eso es otra cosa. Pero todos creemos en el arrebatamiento, o como ellos le dicen, el rapto. Todos. Pero yo no quiero que me responda sobre el arrebatamiento, señor Armando Alducin. Yo quiero que me responda acerca de la postura dispensacional. Pero no lo responde. Él cambia el argumento, él cambia la respuesta y te termina respondiendo algo completamente diferente. Nota. Pero tenemos que entender qué es el dispensacionalismo. Y esto no se puede decir, lo inventaron el siglo pasado, como yo he oído. Es que el rapto es una nueva doctrina. Espérame tantito, ¿no? Pero si nadie ha dicho que el rapto es una nueva doctrina. La postura dispensacional en cuanto a un rapto o un arrebatamiento secreto, esa es una postura nueva. Pero todos los cristianos creemos en el arrebatamiento. Todos. No es una nueva doctrina. Aquí está en la Biblia claramente, y dice 1 Corintios 15, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Observemos que la doctrina del rapto era un misterio en el Antiguo Testamento. Ok. La doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento, pertenece al Nuevo Testamento, a los cristianos. Vuelvo a repetir, porque son los cristianos los que vamos en el arrebatamiento. Ahora, si no se había enseñado hace un siglo o 2 siglos, simplemente por la soberanía de Dios. Conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, Dios nos va dando más luz de tantas cosas que están aquí en la Biblia, pero que no habíamos podido descubrir, pero que son ahora sí que ad hoc o relacionadas con el tiempo que estamos viviendo. Hay un montón de errores aquí, un montón, pero vamos a mencionar solamente algunos. En primer lugar, una cosa es iluminación y otra cosa es revelación. Aquí Armando Alducin está mezclando ambas cosas. Y dice, no, pero es que antes no se haya enseñado no significa que no podemos enseñar hoy día, porque hoy día tenemos iluminación. Así como en el Antiguo Testamento no se habla acerca del rapto secreto, ¿ok? Entonces nosotros también podemos hablar en esos tiempos recién acerca del rapto secreto. No, pero es que hay un problema, porque una cosa es iluminación, otra cosa es revelación. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo nos habla acerca del arrebatamiento en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los Tesalonicenses, como lo vamos a ver ahorita, esto es revelación. No es solamente iluminación, es revelación. Pregunta. Esto de que apenas se comienza a enseñar hace no mucho la postura dispensacional, ¿es revelación o es iluminación? Bueno, ellos tendrían que decir que es iluminación únicamente. Ah, entonces no estamos hablando de las mismas cosas, papá. No me mezcles papas con camotes. No es lo mismo. No es lo mismo. En el caso de lo que dice Pablo, lo podemos comprender porque la revelación es progresiva. Ha sido progresiva, pero ya la revelación está terminada, completa, finiquitada. Tú no tienes por qué agregar a eso más. Pero la iluminación es algo diferente. Es la comprensión de la revelación.
La pregunta es, ¿qué cristianos de los primeros siglos no tuvieron la iluminación, la iluminación necesaria o la iluminación que tiene el señor Armando Alducin para comprender entonces un rapto secreto? ¿No tuvieron entonces esa iluminación? ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de cosas diferentes al Alducin. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la primera carta a los tesalonicenses que le estaba mencionando por acá, donde también se habla del arrebatamiento, van a ver, si ustedes ponen cuidado, van a ver cómo Pablo menciona que esto va a suceder ¿cuándo? Mira, te lo voy a señalar desde ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? En la venida del Señor, ¿no? ¿Sabes qué palabrita se utiliza ahí que se traduce como venida del Señor? Parusía. ¿Qué significa la parusía, señores? ¿Qué es la parusía? ¿Alguien me puede decir qué es parusía? Bueno, es la venida literal de Jesús. Eso es parusía. Presta atención. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí estamos hablando ya de resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía. ¿Ves que tiene que ver con la venida literal del Señor, con la parusía? ¿No te queda claro? No te preocupes, sigue leyendo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Te parece eso a ti algo secreto? A mí no me parece nada secreto, ¿eh? A mí cuando yo leo que el Señor va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a mí no me parece nada secreto. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo sucede esto? Aquí, mira, en la parusía, en la venida del Señor. ¿No te queda claro? Sigue leyendo y te vas a pasar al capítulo 5, que por cierto, una vez escuché, si no me equivoco, fue a R.C. Sproul mencionar de que algunas versiones dividían los capítulos justamente donde no deberían dividirse. Recuerden que esta es una carta, tiene que leerse de corrido, ¿ok? Entonces, tú no puedes terminar de leer el capítulo 4 y no leer el capítulo 5. ¿Sabes por qué? Porque se está hablando de lo mismo. Se está hablando de lo mismo, ¿ok? Y va a continuar en el capítulo 5 y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Porque Pablo les está hablando de la parusía y del arrebatamiento, ¿vale? Sigue diciendo en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pregunta, ¿cómo es conocido este día de la parusía? ¿Cómo es conocido este día del arrebatamiento? ¿Cómo es conocido? Es conocido como el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? No te perdiste, ¿cierto? Muy bien. Esto no solamente queda acá, porque cuando nosotros nos vamos a leer a Pedro en su segunda carta, Pedro también te va a dar información acerca de ese mismo día. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, pregunta, ¿está hablando del mismo día, sí o no? A ver, hermanos, por favor, escríbanme ahí, respóndanme ahí en el chat. ¿Está hablando del mismo día, sí o no? A menos que tú creas que hay 2 días, que se lo conoce como el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Pero eso ya no sería lógico, ¿no? Porque ya no es el día, serían los días que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, el día que vendrá el Señor como ladrón en la noche, en el cual, es decir, en este día, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pregunta, la postura dispensacional te dice que viene primero Cristo por su iglesia y luego pasan 7 años donde se va a desarrollar también lo que se conoce como la gran tribulación y luego viene el Señor. Pero ¿no dice acaso Pedro que en este día del Señor que vendrá como ladrón en la noche,
le pasarán grandes estruendos y los elementos serán arderán y serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿No dice esto? Entonces, ¿dónde se quedan esos 7 años? ¿Dónde quedan esos 7 años? Tú sigues leyendo y te va a decir exactamente lo mismo. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, la parusía, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Lo mismo. Entonces, vemos cómo Pablo te da cierta información acerca de este día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, y Pedro también te da información, añade información sobre ese día en el cual el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo será ese día? En la parusía. ¿A ustedes les parece que la Biblia no es lo suficientemente clara, mis hermanos? ¿No les parece que la Biblia nos da bastante información con respecto a la venida del Señor? ¿A ustedes les parece que la Biblia postula el día del arrebatamiento como otro día completamente diferente al día de la venida literal de Jesús? O más bien la Biblia nos está mostrando que el arrebatamiento se dará en el día del Señor, en la parusía del Señor. ¿Qué creen ustedes que enseña la Biblia? Yo creo que ella es bastante clara, mi hermano. Y si Dios consideró que desde el siglo pasado se pusiera más énfasis en el rapto, es porque está a la puerta. No, es que el problema no es que se ponga énfasis en el arrebatamiento. El problema es que se enseña un arrebatamiento que no puede ser sostenido a la luz de las Escrituras. Porque la Biblia en ninguna parte te habla de un arrebatamiento secreto. En ninguna parte. Ese es el tema. Se pusiera más énfasis en el rapto, es porque está a la puerta. La quinta locura, mis hermanos. Tengo que decir así. Ay, papá. Ponte bien. Ponte bien el cinturón, hermano, porque este video yo pedí que me lo dieran, porque lo vi en el canal del hermano Osman. Ay, papá, de verdad, yo no sé qué decir. Escuchen. El motor del evangelismo durante mucho tiempo ha sido el dispensacionalismo. Ay, Señor mío. Yo necesito. ¿Dónde está? ¡Wow! Ay, Señor. Dije, ¡wow! Ay, Señor, ¿de dónde salen estos personajes? Dios mío. ¿De dónde salen estos personajes? Por el amor de Dios. De nuevo. A ver. Ay, papá. Tengo que decir así. El motor del evangelismo durante mucho tiempo ha sido el dispensacionalismo. Ese es el motor del evangelismo. Entonces, mis hermanos, si no hay dispensacionalismo, no hay evangelismo. Ay, Dios mío, pero ¿de dónde salen? Dios mío, ¿de dónde salen? Bueno, hermano, lamentablemente, si tú no crees en el dispensacionalismo, pues tú no puedes evangelizar. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el motor del evangelismo, es el dispensacionalismo. Solamente los dispensacionales pueden predicar. Ay, Dios mío. El dispensacionalismo. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, si tenemos un carro? Ay, pero, ¿de dónde salen con estos ejemplos? Tenemos un carro y tú tratas de quitarle el motor a ese carro. Bueno, ese carro no va a funcionar. ¿En serio? ¿No va a funcionar? No me había imaginado que no iba a funcionar. ¿Qué pasa si tú dañas ese motor? Ajá. El carro no va a trabajar como trabajaba antes y no va a llegar a donde tenía que llevar. Ajá. Pues así, precisamente, si tú atacas el dispensacionalismo, tú estás atacando el evangelio. Estás atacando... ¡Oh, Dios mío!
Si tú atacas el dispensacionalismo, tú atacas el evangelio. No, papá. Y luego andan criticando ellos a los que dicen el calvinismo es el evangelio. Es exactamente lo mismo, hermano. Pero qué aberraciones me está diciendo este sujeto. La predicación del evangelio. Y le estás dando importancia, le estás dando más fuerza al catolicismo romano. Es mentira. Te voy a decir una sola cosa antes de responder un poco más todo lo que dice. ¿Sabes cuál es la mejor postura para derribar el argumento de los amigos católicos cuando te dicen que la iglesia nació en Pedro? Cuando le dice, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabes cuál es la mejor postura para refutar eso? La postura pactual. La postura dispensacional no. Al contrario, la postura dispensacional les da la razón a los católicos de que la iglesia nació en el Nuevo Testamento recién. La postura pactual no. ¿Por qué? Porque luego tú le sacas versículos como lo que te dice Hechos, si no me equivoco, está en el capítulo 7, si no me equivoco, donde dice que estaba Moisés con la iglesia en el desierto. Tú le sueltas ese versículo al católico y lo acabaste. Lo acabaste. No va a tener cómo salir de ahí. Porque ya le estás demostrando que la iglesia no nace en el Nuevo Testamento, no nace en Pedro, sino que la iglesia ya ha estado desde muchísimo tiempo antes. Así que ¿cómo le vamos a dar la razón a los católicos, mi brother, si la postura pactual anula, aniquila la iglesia católica? Ay, Dios mío, de verdad. Pero bueno, mis hermanos, entonces, ya saben, ¿no? El motor del evangelismo es el dispensacionalismo, ¿no? Dependerá de qué tipo de, no sé, de gasolina o de nafta utilicen ahí. No tengo la menor idea, pero... Miren, hermanos, ay, Dios mío, de verdad, es que no me deja de sorprender las tonterías que dicen. Ah, si no hay gasolina, no, pues ya no sirve. El motor no sirve. No sirve. Miren, mis hermanos, algo tan sencillo. Te voy a nombrar algunos, que te podría nombrar muchísimos más, pero solamente algunos para poder centrarnos en ellos. Mayores evangelistas y predicadores que no son dispensacionales, que no fueron dispensacionales. George Whitefield, un gran predicador de la palabra. Jonathan Edwards, no dispensacional. ¿Tú has leído el mensaje de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado? ¿Lo has leído? Hermano, léelo, porque no vas a salir igual luego de leer ese sermón. Léelo. Entonces, ¿qué hacemos con John Wesley, brother? Que era pactual. ¿Qué hacemos con John Wesley? Si John Wesley era plenamente evangelista. ¿Qué hacemos con Charles Spurgeon, con el príncipe de la predicación? ¿Qué hacemos con John Stott y todos los libros que escribió? ¿Qué hacemos con él? Si no eran dispensacionales. Entonces, yo no sé de dónde sacan estas locuras, hermano. O sea, yo no, de verdad, hermano, de verdad te digo, yo me he sentado en algún momento a meditar y pensar, ¿de dónde sacan? O sea, ¿cómo su cabeza puede llegar a ciertas conclusiones que no se pueden sostener ni bíblicamente ni extrabíblicamente? ¿Cómo? No entiendo, hermano. No entiendo, pero esto es una completa locura. ¿Cómo que el motor del evangelismo es el dispensacionalismo? No, hermano. Quien fomenta el evangelismo es principalmente una persona, el Espíritu de Dios. ¿Quién te lleva a ti a hablarle a tu vecino de Cristo, mi hermano? A ver, vamos a hacer una consulta por aquí los hermanos, ¿ya? ¿Quién te impulsa a ti a hablarle de Cristo a tu amigo en el trabajo? Dime, respóndeme por favor. Gigi Ávila. No, ya te fuiste a la roña, hermano. El Espíritu Santo, pues, mi hermano. El Espíritu Santo. Entonces, no solamente quitan a Cristo del centro para predicar a Israel, sino que ahora reemplazan al Espíritu Santo con el sistema dispensacional. No, mi brother, si yo predico el Evangelio,
Si yo le hablo a alguien del Evangelio, si yo predico a Cristo a algún familiar o amigo, es porque quien me impulsa a hacerlo es el Espíritu de Dios. Porque Él es quien pone en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No el dispensacionalismo, no un sistema de interpretación. Es que de verdad cuesta tanto ser un poquito bíblico, por el amor de Dios. Cuesta un poquito pensar las cosas antes de decirlas. Es que es tan difícil, hermanos. Ahora entonces, si tú no eres dispensacional, entonces tú no puedes predicar el Evangelio, ¿no? O no vas a tener el mismo impacto que alguien que es dispensacional. No, papá, es que el impacto del Evangelio no depende de mi postura, si es dispensacional o pactual. El impacto del Evangelio depende únicamente de el Señor y de su Espíritu. Uy, papá, de verdad. Y creo que tiene maestría en teología o doctorado. No. Uf. Yo no voy a decir más, hermano, pero yo creo que es bastante obvio, creo que es bastante evidente cuando alguien realmente predica a Cristo y cuando alguien no lo hace. Cuando alguien defiende más su postura, en este caso dispensacional, antes que la palabra del Señor y al Señor mismo. Yo creo que es demasiado evidente, hermano. Yo quiero escuchar una vez más. Y tú tratas de quitarle el motor a ese carro. Bueno, ese carro no va a funcionar. Bueno, si tú le quitas el dispensacionalismo entonces el Evangelio no va a funcionar. ¿Eso es lo que está diciendo? Escucha. Tratas de quitarle el motor a ese carro. Bueno, ese carro no va a funcionar. Entonces, si yo le quito el dispensacionalismo, el Evangelio no va a funcionar. Podríamos decir que esto es una herejía. Podríamos decir que es una herejía. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Pero ¿qué tontería está diciendo el Señor? ¿Qué tonterías dice? ¿Qué pasa si tú dañas ese motor? El carro no va a trabajar como trabajaba antes. Es que el dispensacionalismo ya está dañado. El dispensacionalismo tiene un montón de fallas, un montón de daños. Cosa que si nosotros le preguntamos a los amigos, algunos incluso hermanos dispensacionales, no van a poder resolver. No van a poder responder. Y no va a llegar a donde tenía que llevar. Pues así, precisamente, si tú atacas el dispensacionalismo, tú estás atacando el Evangelio. Estás atacando la predicación del Evangelio. Y le estás dando importancia, le estás dando más fuerza al catolicismo romano. Ay, papá. El motor del dispensacionalismo se está desviando, dice por acá. No, está desviado, desde que comenzó está desviado. Sigo preguntando dónde dice que la iglesia es el Israel espiritual. Ay, Dios mío. Cuando tú vas a Romanos capítulo 9, habiendo entendido Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 8, que se te habla plenamente de una elección no étnica, sino espiritual, donde se te dice que el judío no lo es, el verdadero judío no lo es en el exterior, sino que el verdadero judío lo es en el interior, en el corazón. Cuando ves a Romanos capítulo 4, que te dice que Abraham es padre de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, pero también es padre de los de la circuncisión, es decir, de los gentiles, pero de aquellos que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Cuando llegas a Romanos capítulo 8 y ves que el Señor ha escogido a unos conoció, a unos predestinó, llamó, justificó y glorificó. Cuando vas a Romanos capítulo 9 y se te dice que no todo Israel es el verdadero Israel, sino que aquellos que son contados como descendencia son aquellos que están en la promesa, que no es por etnia. Cuando vas a Gálatas capítulo 3 y se te dice que los que son de la fe son los herederos de la promesa, ahí entenderás que la iglesia es el verdadero Israel, que Cristo es el verdadero Israel y con él toda la iglesia. ¿Qué va a pasar con la gente? Ay, 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 ya me duele la cabeza de solo verla. Dispensacional.
dispensacional. Vamos a ver qué nos dice por aquí nuestra buena amiga Yesenia Den, que tiene postura dispensacional. A ver. Que conoce a Dios, pero no se va en el rapto. ¿Va a tener oportunidad de ser salvo después que ya la iglesia no esté? Sí, pero con muy grande tribulación. Claro, porque los que no se van en el rapto secreto, pues van a sufrir la gran tribulación, obviamente, sí. Y sin tener al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo? En el nombre de Yeshua. ¡Bum, bum! Espérate. De tribulación. Y sin tener al Espíritu Santo. ¿Y cómo rayos puedo ser salvo sin el Espíritu Santo, señora? ¿Me puede explicar, por favor? ¿Cómo se va a dar la regeneración y el nuevo nacimiento si no hay Espíritu Santo, señora? ¡Wow! Ay, Dios. Dije, wow. Locuras dispensacionales. La pregunta es, ¿qué es lo que le lleva, qué cosa lleva a esta señora a decir precisamente esta tontería? ¿Qué es lo que lleva a esta señora a decir esta tontería? La postura dispensacional. La postura dispensacional. Porque ella, que noten, hermanos, noten que incluso hay varios tipos de dispensacionalismo, ¿eh? O sea, hoy día los que se llaman dispensacionales clásicos ni siquiera son clásicos. ¿Por qué? Porque hay partes en las cuales ellos mismos tienen que inventarse ciertas cosas para poder tapar los huecos que tiene el dispensacionalismo. En este caso, ella ha tapado un hueco que tiene el dispensacionalismo. El Espíritu Santo, en ese arrebatamiento, ¿el Espíritu Santo se va o se queda? Bueno, algunos dicen que se queda, otros dicen que se va. Bueno, pero precisamente ese argumento surge para tapar un hueco teológico que tiene el dispensacionalismo. Entonces la señora ha optado por decirnos que se me detuvo la cámara, creo, ¿no? A ver, espérenme. Ahí está. Entonces la señora ha optado por decirnos que el Espíritu Santo se va, ¿ok? Pero la pregunta ahora es, ¿cómo rayos esas personas van a ser salvas si no tienen al Espíritu Santo? La locura, mi hermano, la locura. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que esa gente venza? Porque hay un grupo que va a vencer. Aún dentro de la tribulación ellos van a vencer. ¿Qué es lo que lo va a hacer vencer? El conocimiento que tienen de Dios. Bueno, eso es gnosticismo, ¿no? O sea, si alguien puede ser salvo por su conocimiento, eso es gnosticismo. La señora está aplicando una herejía. Porque nadie es salvo por conocimiento. Nadie es salvo por conocimiento. Nosotros somos salvos porque el Espíritu Santo ha efectuado la obra de Cristo en nuestras vidas, ha aplicado la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso somos salvos. Porque el Espíritu Santo nos regenera, nos santifica. Por eso somos salvos. Pero ¿cómo rayos va a ser salvo una persona en el tiempo de la gran tribulación si no tiene a la persona del Espíritu Santo? Si no ha sido regenerada, si no ha sido lavada, si no ha sido santificada, si no ha sido justificada. ¿Cómo rayos va a ser una persona salva sin el Espíritu Santo, señora? Precisamente, repito, estas cosas, estas locuras que se dicen, son para tapar los huecos teológicos que tiene el dispensacionalismo. Así de sencillo. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema, no? Con los 144,000, ¿van a ser sellados con qué? Sin el Espíritu Santo van a ser sellados, ¿no? Ay, Dios. Y quizás no en ese momento el sentir del Espíritu Santo, pero el recuerdo de cuando lo tenían. Y saber que es mejor sufrir por esos años, no importa cómo, y pasar la eternidad con el Señor, que unirse a un sistema diabólico para perderse eternamente con el anticristo. Todas las tonterías que te dicen partiendo de la postura dispensacional, de verdad. Todas las tonterías que te dicen. ¿Usted entiende eso? Sí, claro, entiendo perfectamente, entiendo. Como dije aquí, esta persona, hace poquito yo me enteré de su existencia, la verdad, hace poquito, porque salió junto a Armando Alducin en el programa de un hermano, ¿ok? Y la verdad, no conocía mucho de él, pero ahora con este video, mis hermanos, me queda completamente claro que el tipo es hereje. O sea, escuchen ustedes, escuchen ustedes. Él dice que es judío, puede ser que sí. No voy a decir que es un mentiroso en este punto. Puede ser que sí sea judío, no tengo ningún problema con eso. El problema es lo que tú vas a escuchar de lo que te dice aquí.
Como dije antes, a mí no me interesa la historia cristiana. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? A ver. ¿Cómo dijiste? Como dije antes, a mí no me interesa la historia cristiana. ¿Y por qué? Sí, no me interesa qué dijo Agustino, no me interesa lo que dijo, no sé, todos los... la verdad que no entiendo de eso. Ni siquiera estudié esos temas porque no me interesan. Nombres que escuché, Tortaliano y Tortaliano no, Tertuliano. Todos esos nombres. ¿Sí? Los padres de la iglesia, todos los concilios. Exacto, todo eso que creo que vos sabés más que yo de esos temas. No me interesa, no de Calvino, no de Martín Lutero, no, digo, puedo estudiarlo por curiosidad, porque necesito saberlo para no estar en ignorancia, pero no me interesa teológicamente, no es parte de mi historia. Esto es importante. Presta atención a lo que te dice aquí. Lógicamente, no es parte de mi historia. ¿No es parte de tu historia? A ver. Aquí cuidado. Si él se presenta como un judío que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, si él se presenta como un judío mesiánico que ha abrazado la fe en Cristo, entonces una noticia para nuestro amigo: sí es tu historia. Sí es tu historia. Porque en el momento en el cual tú pones tu fe en Cristo como Señor y Salvador, vienes a formar parte de un cuerpo que es la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia no está apenas hace 50 años, 100 años, no, la iglesia ha estado desde siempre y se le ve con mucho más énfasis del primer siglo en adelante. ¿Cómo que no es tu historia, papá? ¿Cómo que no es tu historia? ¿O será acaso que nuestro amigo se sigue sintiendo plenamente judío sin ninguna responsabilidad con respecto al cristianismo? Porque aquí hay algo raro, hermano, ¿eh? Aquí hay algo raro o algo completamente mal. Porque tú no puedes decir que vienes a formar parte de la iglesia y luego agarras y te dices, no me importa la historia de la iglesia. Precisamente, ¿sabes quiénes hacen eso, hermano? ¿Sabes quiénes desprecian la historia de la iglesia? Los herejes. Los herejes terminan despreciando la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual se van a la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que ciertos concilios, que ciertos padres de la iglesia, que ciertos apologistas condenaron ciertas posturas que tenían. ¿Cómo que no te interesa? Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, entonces tú tienes para ti la historia de la iglesia a la cual tú vienes a formar parte. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, que estas personas, si se desprenden si tiran a la basura la historia de la iglesia, si tiran a la basura los concilios, si tiran a la basura todo, tiran a la basura. No me interesa, te dicen, no me importa, o sea, me tienes sin cuidado. Si tiran todo a la basura, entonces, ¿cómo rayos tú puedes confiar en personas así que te enseñen? Porque él está de profesor ahorita, ¿eh? Él está de profesor ahorita. ¿Cómo puedes confiar que una persona así te enseñe? Si no sabe, él no sabe si lo que está enseñando a lo largo de la historia ha sido condenado por la iglesia. ¿Cómo lo sabe? Entonces, esto, mis hermanos, por supuesto que es un gran problema. Y hoy en día, lamentablemente, no solamente a él no le interesa. Hay muchas personas que forman parte de la iglesia que no se toman siquiera un momentito. Hermano, mira, no te digo que seas un académico, un erudito. No te digo que seas así. Hermano, por favor, aunque sea un poquito, o sea, lee un poquito nada más. No mucho, un poquito de la historia de la iglesia. Lee para que te informes y para que veas, hermano, la gran labor, el gran trabajo que ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos para precisamente defender la doctrina bíblica. Para que cuando vengan personas como esta a decirte, no, a hablarte que Israel es el pueblo de Dios, pero papá, tú ni siquiera conoces la historia de la iglesia. ¿Cómo vienes a decirnos entonces,
o a enseñarnos acerca de Israel y aparte de la iglesia si no te importa la historia de la iglesia, papá? ¿Cómo? No, es que yo soy judío, te voy a decir. Ajá, ¿qué? ¿Y los apóstoles no eran judíos? ¿Y no forman parte de la historia de la iglesia? Hermanos, no le den cabida a estos sujetos. No le den cabida a estos sujetos, hermano. Yo no digo que alguien que te enseñe tiene que ser completamente... ¿cómo lo puedo decir? Infalible en su enseñanza. Obviamente todos en algún punto vamos a fallar. Pero por lo menos, hermano, que sostenga los puntos ortodoxos, pues. Que sostenga por lo menos lo fundamental de la fe cristiana. Que no te diga que no, le importa un bledo, le importa un pepino la historia de la iglesia. Pero ¿cómo, papá? Si yo formo parte de la iglesia, ¿te importa un bledo la historia del cuerpo al cual yo pertenezco? Y al cual tú supuestamente perteneces. Porque si tú crees en Cristo, tú vienes a formar parte de ese cuerpo, que es la iglesia. Pero luego te está enseñando, ¿no? Que Israel es el reloj profético de Dios. Váyase a la roña, Señor. Vámonos con la octava locura, mis hermanos. Dios le bendiga. ¡No! No. ¿A quién tenemos por aquí? Al Señor. ¡Wow! Ay, Dios mío. Dije, wow. Tenemos a Moncadita por acá. A ver, ¿qué nos sale diciendo Moncadita por aquí? A ver. Dice, apologista evangélico César Moncada. Bueno, a ver. Les habla el apologista y evangelista César Moncada. Te demuestro las dispensaciones en 60 segundos. Ok, Moncada nos va a hablar acerca de las dispensaciones. Obviamente él es dispensacional. Nos va a hablar acerca de las dispensaciones en 60 segundos. A ver. Mira, el rapto de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. La segunda venida va a ser al final de la tribulación. El propósito del rapto es salvar a la iglesia del juicio. Ay, Dios mío. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo sin caerle mal a alguien? Es que de verdad, hermano, si yo me preocupara demasiado por no caerle mal a ciertas personas, yo me moriría de angustia, de verdad. Así que solamente lo voy a decir como una persona honesta. Solo trato de ser honesto. Moncada, eres una bestia, Moncada. O sea, ni siquiera eres un buen dispensacional, brother. Ni siquiera eres un buen dispensacional. Si tú me hablas de dispensaciones, por lo menos enséñame las dispensaciones desde un punto de vista académico, pues, papá. O sea, lo que tú estás hablando ni siquiera se sostiene como dispensaciones dentro del mismo dispensacionalismo, brother. Ni siquiera se sostiene así. ¿Por qué? Mira, hermano, si tú vas vamos a decirlo así, si tú vas a hablar con una persona instruida, académica, dispensacional, y le preguntas, ¿puedes decirme cuáles son las dispensaciones que se comprenden dentro de tu propia teología dispensacional? Posiblemente te dé esta lista, ¿no? Primero te va a hablar acerca de la inocencia en el Edén, desde la creación hasta la caída. Te va a hablar de la conciencia, desde la caída hasta el diluvio. Te va a hablar del gobierno humano, desde Noé hasta Babel. Te va a hablar de la promesa desde Abraham hasta Moisés, de la ley desde Moisés hasta Cristo, de la gracia, la era de la iglesia. ¿Ves que esta es una postura dispensacional? Gracia, la era de la iglesia desde Pentecostés hasta el retorno de Cristo. Y por último, la última dispensación, el reino milenial, que es el reino de Cristo literal en la tierra durante 1000 años. Eso es lo que te diría un académico dispensacional, si es que te habla acerca de dispensaciones. Pero no, viene por aquí el señor Moncada. Eres una bestia, Moncada. Y te dice algo solamente te habla del arrebatamiento para adelante, ¿no? Como si ahí hubiese muchas dispensaciones. 60 segundos, mira. A ver. El rapto de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. La segunda venida va a ser al final de la tribulación. O sea, la tribulación es otra dispensación.
No, que no puedo, como que no puedo. Bueno, tiene entonces una dispensación hasta el rapto. Y luego, esos 7 años que hay entre el rapto secreto y la venida de Cristo es otra dispensación. El propósito del rapto es salvar a la iglesia del juicio. La segunda venida es juzgar al mundo y reinar en el milenio. La visibilidad va a ser invisible, el rapto. Espera. ¿Cómo la visibilidad va a ser invisible? ¿Cómo es eso? Milenio. La visibilidad va a ser invisible, el rapto. Pero No puedo. Yo no puedo con esto. No puedo, hermano. De verdad estoy haciendo todo el esfuerzo posible. No puedo con Moncada, no puedo. Tú no puedes ganar la Moncada, ¿no? Si te habla de la... Si te habla de la visibilidad invisible, entonces no hay cómo puedes ganar ahí, pues, hermano. Es imposible. Pero la segunda venida va a ser visible a todos. Ay, Dios los mío. participantes que van a ver en el rapto solamente son los creyentes. No, Moncada, no es racto. No es racto. Hasta en eso eres un mal dispensacional. Es rapto, con P. Rapto, no racto. Mientras que en la segunda venida va a ser Cristo, su iglesia, más los ángeles. El lugar de encuentro va a ser en el rapto, en el aire. Mientras que en la segunda venida va a ser en la tierra, en los montes y los olivos. Sí, pero que el problema es que cuando yo voy a la primera carta a los tesalonicenses, como estaba leyendo en su momento, yo veo que precisamente ese arrebatamiento que se va a dar sucede junto con la parusía, con la venida del Señor. A menos que quieran cambiar el término venida del Señor en la Biblia, ¿no? O quieran arrancar de la Biblia la palabra parusía, precisamente en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, lo quieran arrancar. Entonces yo veo que la Biblia me postula la parusía inmediatamente seguida del arrebatamiento. Así de sencillo. Me lo postula en el mismo evento, inmediatamente uno después de otro. ¿Tienen un problema con eso? Bueno, tienen un problema con la Biblia, no conmigo. Y el juicio, no hay juicio en el rapto. En la segunda venida sí hay Armagedón y trono de rapto. Espérate. Y en el rapto en el aire. Mientras que en la segunda venida va a ser en la tierra, en los montes y los olivos. Ajá. Y el juicio, no hay juicio en el rapto. Y el juicio, no hay juicio. Entonces, a ver. Pero Moncada, comenzaste diciéndonos que nos ibas a hablar de las dispensaciones, no de los detalles que hay entre la venida, entre el arrebatamiento, perdón, y la segunda venida del Señor. ¿Tú no nos has dicho eso? Tú no nos has dicho eso. Tú has dicho que nos vas a hablar de las dispensaciones. Entonces yo espero que como una persona estudiada que tú dices que eres, deberías hablar de las dispensaciones, como por ejemplo yo lo acabo de mostrar aquí. La dispensación con respecto a la inocencia, a la conciencia, al gobierno humano, las promesas, la ley, la gracia, el reino milenial. ¿Por qué? Porque se supone que estas dispensaciones abarcan toda la historia de la humanidad, Moncada. Pero no, tú nos hablas solamente acerca del arrebatamiento y la venida del Señor, como por supuesto como cosas completamente separadas la una de la otra. Pero la pregunta es, por ejemplo, si nosotros le hacemos a Moncada una pregunta. Algunos pastores dicen, por no decir todos, te van a decir que la dispensación de la gracia acaba el día del arrebatamiento. ¿Han escuchado eso o no, mis hermanos? A ver, pueden levantar por ahí la manito a ver cuántos de ustedes han escuchado eso. Te dicen, no, es que la gracia termina ya ahí en el arrebatamiento. Ahí termina la dispensación de la gracia. ¿Has escuchado eso o no? Y luego dice, ¿y luego cuál es la dispensación que sigue? El milenio. Bueno, el milenio se da luego de la venida literal del Señor. La pregunta es, esos 7 años que hay entre la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio, ¿a qué dispensación pertenecen? ¿Qué dispensación es? ¿Hay una dispensación que solamente dure 7 años? Se la van a inventar.
te van a responder. Yo, hermano, de verdad, hazle esa pregunta a alguien que tenga una postura dispensacional. Vas a ver cómo te dice cualquier tontería. ¿Sabes por qué? Porque yo he hecho esa pregunta a muchos hermanos. Y te dicen cualquier tontería. Exacto. Si ya no hay gracia, ¿cómo se salvan? Exactamente. Pero bueno, mis hermanos, ay, Dios mío. En la segunda venida sí hay Armagedón y trono de gloria. Así que suscríbete. O sea, encima que nos da una pésima información, nos pide que nos suscribamos, ¿no? No, Dios mío, de verdad, hermanos. Ay, santo Dios, todo lo que tenemos que aguantar por la postura dispensacional. Estas han sido locuras dispensacionales, mis hermanos, que nosotros hemos escuchado. Algunas ya las hemos escuchado antes, algunas las hemos reaccionado apenas. Por eso nosotros sostenemos ampliamente, mis hermanos, que la postura dispensacional no se ajusta a lo que enseñan las escrituras. No se ajusta a lo que dice la Biblia. En realidad vemos que la Biblia nos enseña algo completamente diferente. El problema, como digo, y creo que es el mayor de todos los problemas, es que hay muchas personas que han dejado de lado a Cristo y han comenzado a predicar a Israel, que han dejado de lado la obra del Espíritu Santo y han comenzado a decir que el motor del evangelismo es el dispensacionalismo. Locura dispensacionales, mis hermanos. De mi parte, pues yo voy terminando este live, mis hermanos. Ya hace un poquito de calor por aquí. Yo quiero salir de este cuarto. Pero antes de eso, déjame decirte, mi hermano, que no te traes las mentiras de estos sujetos, ¿no? Estudia la Biblia, estudia de manera correcta. La postura más coherente y sostenible a la luz de las Escrituras es la teología pactual, es la postura pactual, de la cual ya nosotros hemos hablado antes y de la cual nosotros vamos a continuar hablando en futuros live, ¿ok? De mi parte, mis hermanos, yo me despido. Espero que el live haya sido de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, y nos vemos en el próximo live. Quédense con esta musiquita. Nos vemos. Chao, bendiciones. Aquí está, me equivoqué de escena. Aquí está. Le gusta el desorden, le gusta el show. Te atacan si hablas de su gran error. Neopentecostales que se hacen pasar por buenos hermanos que quieren paz. Pero si no crees como ellos, entonces eres un blasfemo, hijo de Satán. Pero si no crees como ellos, entonces eres un perro, a patadas te deben echar. Gritan fuego y su fuego que no quema, lloran porque una estrella es su emblema y gritan queriendo defender con valor a falsos maestros. ¡Qué gran horror! ¡Qué gran horror! Tienes la moncada queriendo imitar de todos los ángeles su lengua hablar. Ahora ten cuidado, Esaú está llegando mostrando su fe y a todos insultando. Pero si no crees como ellos, entonces eres un blasfemo, hijo de Satán. Si no crees como ellos, entonces eres un perro, a patadas te deben echar. Gritan fuego y su fuego que no quema, lloran porque una estrella es su emblema y gritan queriendo defender con valor a falsos maestros. ¡Qué gran horror! ¡Qué bueno! Escúchame, no te metas con los peruanos, porque esos sin duda son los bravos que van a tu iglesia y hasta el gobierno con tal de callarte y meterte miedo. Gritan fuego y su fuego que no quema.
O sea, yo mismo me autolimito a mí mismo para no provocar ese tipo de cosas.